Muy buenas tardes, tengan todos y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro El Diezmo Ciudadano, perfil biográfico de don Luis Santos de la Garza, publicado por el Centro Eugenio Garzazada. Para comenzar, cito al autor de este libro: ¿qué estamos dispuestos a hacer por el bien común? Don Luis Santos de la Garza ya contestó a esta pregunta durante su vida. Ha sido un ejemplo en distintos ámbitos como la abogacía, la política y la participación ciudadana. Don David Garza Lagüera, generoso promotor de esta obra, afirma que don Luis Santos es una persona alérgica al elogio, pero creemos firmemente que vale la pena reconocer su legado para poder inspirarnos a actuar en el mundo de hoy, enfrentando los retos actuales para generar una sociedad participativa, responsable y solidaria, como lo dicta el propósito del Centro Eugenio Garzazada. Agradecemos la presencia de los invitados especiales que nos acompañan en este evento: al doctor Santos Guzmán López, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la familia Santos de la Garza y a la familia Garza Lagüera. Asimismo, damos las gracias a todas y todos a los asistentes a esta presentación y a quienes siguen el evento desde las plataformas digitales. A continuación, cedo la palabra a Federico Garza Santos, presidente del Centro Eugenio Garzazada, quien nos dirigirá un mensaje. Muy buenas tardes. El escritor inglés Aldous Huxley dijo: la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. ¿Qué experiencia puede tener un hombre que ha cumplido 100 años de vida? Creo que más que cualquiera de nosotros. Y precisamente esta fue la razón para escribir este libro: aprender de la experiencia de quien hizo lo que actualmente nuestro país y el mundo exige con urgencia: que todos, sin excepción, cumplamos nuestra responsabilidad como ciudadanos. Luis Santos de la Garza nos enseña que existen 3 vías por las que cualquier persona puede contribuir a generar una sociedad responsable, participativa y solidaria. Dedicar a beneficio de la sociedad ciertas horas de tu trabajo o profesión, la participación política y la participación ciudadana. Esto ha sido, a mi entender, el propósito de vida del abogado, y también es la misión del Centro Eugenio Garzazada, por lo que nos sentimos honrados de haber recibido el archivo personal de don Luis y difundir parte de su legado a través de esta obra. En estas últimas semanas de noviembre estamos viviendo una coyuntura importante en nuestro país. Me refiero a la marcha y la contramarcha en torno a la reforma promovida desde el gobierno federal. La lucha por una verdadera democracia en México fue una de las mayores aportaciones de don Luis Santos, lo que desembocó en la creación del IFE, hoy Instituto Nacional Electoral. Muchos se preguntarán: ¿qué tiene que ver don Luis con esto? Pues no les voy a contar spoilers, la respuesta está en el libro. Léanlo, capítulo 4. Lo que sí diré es que después de haber leído el libro, me doy cuenta de todo el esfuerzo y trabajo que le costó a los que nos antecedieron construir la democracia y libertades que hoy disfrutamos, y que parece que están en peligro, por lo que estoy convencido de que lo menos que podemos hacer es defender el futuro que nos plantaron. Don Eugenio Garzazada estaría de acuerdo, pues él escribió: la libertad no es un don de la naturaleza, sino algo por lo que hay que luchar permanentemente. Pareciera que la historia no cambia y se repite una y otra vez, y hoy estamos enfrascados en los mismos problemas que enfrentábamos hace años. Mi conclusión es que las fallas de las personas, particularmente las que se realizan desde el poder, son innatas a nuestra naturaleza, y la única manera de contrarrestarlas es construir una sociedad con contrapesos, que sea capaz de impedir excesos, que no permitamos a una sola persona u organismo tener más poder del que deba tener para beneficiar a la sociedad, y poner en cintura cuando así lo tengamos que hacer. Esperamos que este libro nos inspire a actuar. Todos, sin excepción, tenemos una tarea ciudadana que cumplir:
Realizar esta responsabilidad en el ámbito en el que estemos y a la medida de nuestras posibilidades es algo que nos demanda nuestra condición de ciudadanos. Lo enseña la ética, lo exige una sociedad hambrienta de justicia social, lo reclama nuestra conciencia y lo agradecerán las generaciones venideras. Sabemos que el ciudadano y nadie más es el verdadero agente de cambio y la ciudadanía organizada la única capaz de lograr una verdadera transformación de nuestro país. Dejemos de estar esperanzados en la llegada de un líder que nos guiará a un paraíso. En mi opinión, eso no existe, porque aunque lo hubiera, un líder sin contrapesos puede corromperse y desviarse. Esta labor le pertenece a la sociedad civil, quien para lograrlo debe saber organizarse y estar firme y dar la batalla. Hoy los invitamos a que sean parte de la solución de los problemas de la sociedad desde una participación activa. No me queda duda que don Luis ha hecho su parte, pero lo que debemos preguntarnos es ¿qué vamos a hacer nosotros hoy? ¿Qué vamos a hacer a lo largo de nuestra vida por la sociedad? Espero que este análisis nos lleve a actuar. Si logramos que por lo menos se pregunten esto, valdrá la pena haber escrito este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. El capítulo 1 del libro habla del tema familiar, además de sus facetas profesional, política y ciudadana. Don Luis Santos se dio el tiempo de ser una persona, un esposo, un padre, un abuelo, un amigo. Para brindar un panorama de todo ello, cedo la palabra a su hermano, José Ángel Santos de la Garza, y aprovecho para agradecer a la familia Santos y al despacho Santos Elizondo por todo su apoyo para realizar este libro. Buenas tardes. ¿Se oye? Buenas tardes. Honrado de compartir con ustedes el ser señalado como el familiar que más años tiene de conocer a mi hermano Lucho. Bien, gracias. En efecto, la casa de Matamoros 121 Oriente en Monterrey fue donde él me vio nacer hace 88 años. Desempolvo algunos recuerdos míos sobre él que bajo mi óptica son relevantes. Soy el menor de una familia católica de 6 hijos que superaron la adolescencia. Varios de nuestros nombres se definieron según el santo del día en que se nacía, no los casos de Luis ni el mío. 3 mujeres y 3 hombres. 4 de ellos, Marina, Romana, Óscar y Olga, ya han fallecido. Vivieron más de 90 años. Mi abuelo materno, Felipe, 96 años. Uno de sus dichos era: viejo que se cura, 100 años dura. Tengo buenos ejemplos por imitar. El Señor dirá. Nos unió a los 6 hermanos haber perdido en una forma temprana a nuestro padre Luis, a sus 55 años, ejerciendo su profesión de contador. Y más aún la situación de mi madre, Jovita, con su reto de manejar un hogar con modestos recursos económicos. Yo, José Ángel, Pepe, huérfano a los 12 años. Luis, 12 años mayor que yo, soltero aún, atendiendo sus estudios de licenciatura en Derecho, aparece como figura paterna, marcando singularmente mi vida y la de mis hermanos. Recibimos de él aliento, consejos, regalos, reclamos, supervisión. Me renovó
beca completa para mis estudios de secundaria en el colegio privado Justo Sierra, localizado frente a nuestra casa. Acudíamos juntos a juegos de béisbol de los famosos Sultanes en el Parque Cuauhtémoc. En frecuentes domingos, visitar el cercano centro de la ciudad, Sanborns, Cine Elizondo, Plaza Zaragoza, compra de golosinas, nueces garapiñadas, libros, revistas. Principal fuente literaria en casa, los 20 tomos del Tesoro de la Juventud. Recuerdo las lecturas de su especial colección de ediciones semanales de Dick Turpin y oír sus adorados tangos. Luis, ya abogado, casado con María Teresa, Tere, vivió en casa anexa a la nuestra por pocos años, continuando con nuestra cercana relación. Conservo como recuerdo, en muro de mi jardín, ambas puertas de la centenaria Casas de Sillar de Matamoros. Luis fue fundamental en la educación de mi hermano Óscar y en la mía. Óscar, al poder ingresar al recién fundado TEC, fue una de sus primeros alumnos recibiendo el título de ingeniero químico. Yo, años después, logro ingresar al mismo TEC para estudiar preparatoria y la carrera de ingeniero civil con valiosa beca, recibiendo mención honorífica que el propio don Eugenio Garzazada me entrega, él también siendo ingeniero civil. Luis influyó para que trabajara en paralelo con mis estudios de la carrera como perito evaluador en una institución bancaria y en el catastro de Monterrey. Estos trabajos fueron el inicio de mi independencia económica. Con estas bases obtuve una beca Fulbright para realizar estudios de maestría en los Estados Unidos. Siempre agradecido por el apoyo de Luis, que me ayudó a participar en un ambicioso proyecto de la fabricación de un automóvil en México. Esta experiencia fue un tremendo aprendizaje para mí, ampliando mi futura trayectoria profesional. En lo familiar, las visitas frecuentes a nuestra madre ayudaron a mantener la relación familiar. Mi querida Alice, mi esposa, que falleció en el 2016 de cáncer, fue promotora de reuniones anuales de todos los hermanos santos de la Garza cada día de mi cumpleaños por más de 20 años. Paella casera, usualmente el platillo a disfrutar. Estas reuniones aún se realizan, obviamente diezmadas por fallecimientos, enfermedades, asistentes reemplazados por descendientes. Sufren Luis y Tere dos grandes eventos. En 1970, la pérdida temprana de su hijo Eduardo de cáncer a la edad de 17 años. En 1989, Luis superar con éxito gravísima enfermedad pulmonar, donde en Monterrey se le llega a dictaminar le queda un día más de vida. El Houston Methodist Hospital ofrece apoyo ese mismo día de ambulancia aérea equipada con cirujano y enfermera en caso de requerirse. Se le trasladaría ahí, donde sería apoyado desde el aeropuerto por especialistas del hospital. Se comunica a Luis su gravísima situación, donde como último recurso es el hospital en Houston. Luis contesta débilmente: he vivido, gracias a Dios, una espléndida vida, pero si hay una posibilidad
de prolongar esta, quiero seguir luchando. Llévenme. Se disparan urgentes acciones y se logra su recuperación, pues ya ha vivido 33 años extra y siguen aumentando. Con abundantes fuentes de manuscritos familiares, elaboro árbol genealógico de la familia, cubriendo 15 generaciones y colección de dichos frecuentados en esas épocas. Organizo en 2016 una gran reunión de la familia Santos de la Garza, celebrada en la cúpula y patio central cubierto de la cervecería Cuauhtémoc. Asistimos más de 150, 6 hermanos, cónyuges, hijos, descendientes y parejas. Cada uno portando su gafete con nombre, apellido y color según el parentesco a uno de los 6 hermanos. Cantidad de ellos no se conocía. Es Luis quien nos dirige un sentido mensaje. A través de los años he disfrutado que los hijos de Luis y Tere me han invitado a compartir alimentos en sus respectivos hogares. Me siento orgulloso de haber asistido también a la íntima comida el día de su cumpleaños 100, con Tere, sus hijos y cónyuges. Recibo desde hace muchos años talentosos apoyos de su hijo Luis como mi asesor legal en mis empresas y asuntos personales. Resumo en 4 temas lo que para mí hoy Luis más atesora. 1. Su salud y familia. Tere, fiel y amorosa compañera. El cariño de sus especiales hijos y cónyuges, nietos y bisnietos, que los frecuentan y alientan. Leal personal en casa y médicos que los cuidan. Su gran pasión. 2. La política. Ser activista, ciudadano y más. Ser senador de la República y diputado. No ser burócrata. Su libro narra esto con gran amplitud. 3. Su gran talento. La abogacía. Fundador en 1965 de un despacho jurídico independiente, fortalecido por sumarse su gran amigo y compañero de estudios, Eduardo Elizondo. Consejero empresarial y de cámaras, directivo de instituciones bancarias, inversionista. 4. Su gran entretenimiento. Valiosas y fraternas amistades cultivadas. El Club Campestre. Lo fue por años y aún lo es. Comidas, reuniones, tenis, golf, dominó. Se me identifica ahí, no por mi nombre, sino por ser el hermano del licenciado Luis. Le regalan un bastón y lo esconde. Me visita solo en mi reciente cumpleaños y comparte copa y alimentos con un grupo de familiares y amigos. Vuelve a hacerlo hace 4 meses para saludar a mi hija, su ahijada y su familia, quienes viven en el extranjero. Escucha atento de sus respectivas experiencias y planes de vida. Sigue aprendiendo y les ofrece sabios consejos. Ayer me llama, pregunta sobre si yo voy a asistir. Afortunado soy al contar con tan especial hermano. Eres, Luis, y para tu familia
un tesoro. Frente a este selecto auditorio, Luis, gracias, felicitaciones y abrazos. Muchas gracias, José Ángel, por sus palabras. El capítulo 2 del libro habla sobre la carrera profesional del abogado Luis Santos de la Garza y su contribución al Monterrey moderno. Para hablar al respecto, le pido a la abogada Elizabeth Pérez Villalba del Grupo FEMSA que nos dirija su mensaje. Hola, buenas tardes. Tengo el honor de compartir el espacio y la palabra con tan distinguidas personas y me siento muy feliz de estar el día de hoy aquí. Me gustaría abrir este espacio con la dedicatoria del libro, que es para David Garza Lagüera, y establece el principio que aprendió de don Eugenio Garza Sada, en donde nos dice reconocer el mérito de los demás, y creo que por eso estamos aquí. Entonces, muchas gracias. Dirigir este aquí. Reconocer el mérito que tiene don Luis Santos en toda su trayectoria. Y ahorita creo que la perspectiva que les voy a compartir va a ser un poco distinta porque yo no tenía el privilegio de conocerlo y ahora pues estoy muy agradecida por hacerlo en persona. Y pues bueno, también debo decir que me siento muy identificada con este capítulo porque pues como lo acaban de decir, yo soy una abogada de empresa, pero también soy una apasionada por los derechos humanos. Y digo el pero porque antes, cuando estudiaba en la carrera, me acuerdo que mis colegas me decían ¿por qué quieres ser abogada corporativa y te metes en 1000 cosas de derechos humanos? Te fuiste a hacer una pasantía a la Corte Interamericana. Dice, no tiene sentido, Liz. Y al revés también, mis amigos derechohumaneros me decían, ya te fuiste al lado oscuro, ¿verdad? Al lado corporativo. Entonces, creo que lo que más aprendí en todo esto es que no son opuestos, que pueden convivir perfectamente, que un abogado corporativo también es defensor de los derechos humanos y de otras pasiones también, de otras ramas del derecho o de otras actividades profesionales. Entonces, este capítulo marca mucho cómo también don Luis hacía otras actividades, por ejemplo, su pasión por la política y por todas las actividades sociales, en donde estas actividades siempre se combinaban y nunca entraron de alguna manera en conflicto. Entonces, a mí me tocó hablar sobre este aspecto profesional, además vamos a estar escuchando el lado familiar, que ya lo escuchamos, el político y el social, y el capítulo comienza con una frase de don Luis que dice, como abogado siempre quise volar libre y lo logré, fue la mejor decisión de mi vida. Y esta libertad, él la compara con tener su propio despacho, con no depender de alguna empresa o de alguna otra entidad, sino que él tomar sus propias decisiones para poder formar su propio despacho. Y siempre se caracterizó por una persona con gran emprendimiento. Entonces, en 1945 es cuando pone el despacho con Eduardo Elizondo, con su amigo, y después de unos meses se dieron cuenta que lo mejor era separarse. Y así es como don Luis, pues entonces tiene marca el libro, una obsesión con la independencia y hace su propio despacho. Don Luis vivió en una época
cuando comenzaba su carrera profesional, en donde Monterrey tenía mucho auge, el crecimiento industrial estaba a todo lo que da. Entonces, se necesitaban muchos abogados y abogadas. Bueno, en ese entonces tal vez solamente abogados eran. Y ahora ya estamos acá. Pero eso sigue vigente, en donde nos estamos actualizando constantemente y esta profesión todavía se requiere tanto que nuestra ciudad también está avanzando muchísimo, surgen nuevas empresas, surgen nuevos negocios, hay que resolver problemas todo el tiempo, hay que prevenirlos siempre. Entonces, pues este era como el legado que él vivió al inicio de su carrera. Y él nos menciona que ser empresario también no es sinónimo de ser rico, sino que es un emprendedor es quien levanta un negocio y sobre todo quien corre riesgos. Entonces él se asumía también como una persona, él se asume como una persona que corre riesgos, porque pues uno nunca te asegura que un despacho va a funcionar o no, y con su dedicación y con cada una de sus virtudes es como pudo sacar todo esto adelante. Entonces él comienza su despacho, tenía un abogado que él era él mismo, y fue ganando notoriedad. Al principio tenía casos menores y cuenta una anécdota en donde ve que un abogado litigante fuera de los juzgados ponía unas tarjetitas en los automóviles, pues ofreciendo sus servicios, y él copió este ejemplo. Y hay una frase del libro que me gusta mucho que describe como una persona echada para adelante. Y creo que eso es como la característica que más me gusta de todo, en donde siempre busca el cómo sí, el cómo ayudar, el cómo salir adelante, el cómo todo esto pudiera funcionar. Y así fue ganando esta notoriedad también con su despacho. Después fue profesor del Tecnológico de Monterrey. Y ahí es donde aprovechó la oportunidad para especializarse más en la materia mercantil y es donde se va posicionando como un abogado de empresa, aún y que nunca perteneció a una como tal, sino pues resolvía los asuntos y asesoraba a las grandes empresas. Hay una anécdota que me gusta mucho del Tecnológico de Monterrey que dice que demandaron alguna vez al Tecnológico porque un caso de un maestro y el único que tenía poderes en ese momento era don Eugenio y entonces don Eugenio le pide que sea por favor su asesor jurídico y pues es aquí donde gana el caso y donde se posiciona y puede darse notar entre los empresarios también de Monterrey. También me gusta cómo en esta parte académica él lo ve como un privilegio, el estudiar es un privilegio que cada uno de nosotros tenemos y dice también que este privilegio es al mismo tiempo una exigencia de estar siempre actualizados y abro el espacio también para reconocer a todos aquellas que sean profesores, docentes. Yo tengo un maestro muy querido en esta sala y es ese reto de estar en constante aprendizaje y no solamente como profesores, sino también lo reflejo al ámbito profesional. Nosotros como abogados tenemos que estar en constante actualización y también dice el libro, saber de todas las materias. Entonces ese es un reto súper grande para nosotros como abogados corporativos de saber un poco de todo, ¿no? Y también de estar especializados al mismo tiempo en cada una de nuestras ramas. Y de aquí me impacta mucho una frase que dice, de contar con un buen abogado puede depender el éxito o el fracaso de una compañía. Entonces, es impresionante cómo él pudo sacar adelante y llevó al éxito a muchísimas compañías tan importantes de nuestro país y de nuestra región. Y él también tenía un sueño que era ser consejero y lo logró. Fue consejero de las empresas de más alto nivel de aquí. Y además, el libro menciona 3 clientes principales que son don Gregorio Ramírez González,
Humberto Lobo y Cemex. Y de cada uno cuenta alguna de sus anécdotas. En el primero, don Gregorio le encomendó pues 2 actividades principales. Una de ellas fue traer una empresa alemana, como lo comentaban, a México para producir el primer automóvil en México. Entonces, su trabajo fue cerrar exitosamente ese deal y además traer toda la maquinaria que era de Europa a México, y era lo primero que se hacía en nuestro país, y además que esa producción solamente era en Brasil y en otro país que no recuerdo en este momento, pero es increíble esta parte del emprendimiento, ¿no? De hacer cosas nuevas, de atreverse a este cambio, y sobre todo en esas épocas. Entonces, esa fue una de sus encomiendas. Y también la segunda fue administrar un banco. Y cuenta una anécdota también muy padre, en donde don Gregorio le dice que había comprado las acciones de un banco y que las tenía y las traía consigo. Estaban en una junta donde le estaba anunciando esta compra, y le dice, y las traigo aquí en la cajuela de mi coche que está estacionado aquí afuera. Eran acciones al portador. Entonces don Luis le dice que claro que lo regaña, y le dice, oye, ¿sabes que cualquiera que las tenga puede ser su dueño? Entonces aquí es mucho de su tarea era este tipo de cosas, ¿no? De asesorar bien a cada uno de sus clientes. Y también en este capítulo marca, y esto fue algo que me marcó muchísimo, y de hecho cuando hice mis anotaciones puse un wow enorme, en donde don Gregorio iba a comprar una financiera. Hicieron un trato de palabra con los dueños y al final no le respetaron este trato. Entonces ellos fueron a hablar con Gómez Morín, y él habló con los dueños de la financiera, y por ahí, por instrucciones, pues reconocieron el valor de la promesa que habían hecho de palabra y le vendieron la financiera. Entonces esto fue como reflejar que de verdad la palabra es importante, y cómo se respetaba en ese tiempo, y que creo que ahorita en este momento es súper valioso que también lo sigamos conservando, de cómo nuestra palabra vale muchísimo, y cómo como abogados y abogadas es el hecho también de ser congruentes, de tener una ética, del respetar cada uno de nuestros ideales es esencial y es fundamental, y creo que todas estas características pues las tiene don Luis. Y este negocio siguió pues hasta que se nacionalizó la banca. Después habla, quisiera dejar el ejemplo de Humberto Lobo hasta el final, porque tiene una anécdota que me impactó muchísimo. Sobre Cemex habla que fue su abogado durante 45 años, llevándole algunos casos, no de manera permanente, pero sí durante todo este tiempo. Y también habla el libro sobre cómo se fue posicionando ya el despacho de Santos Elizondo. Dice que en una reunión con Eduardo, pues ya después de 20 años de haber trabajado por separado, dicen que es momento de unir sus esfuerzos, y que esta libertad que también tuvieron, pues ya era momento de hacer equipo. Y me gusta mucho cómo se decidió el nombre del despacho, y dice que don Eduardo reconoció que don Luis pues era mayor por algunos meses, y que además él ya tenía su propio despacho. Entonces es por esto del nombre, yo no sabía de por qué Santos Elizondo. Y era porque se querían parecer también mucho a sus colegas extranjeros de la época, que tenían el nombre en el nombre los apellidos, ¿no?, de los fundadores. Y este despacho se fue consolidando por generaciones. Después habla también sobre los hijos de cada uno y cómo fueron mentores respectivamente, tanto de Fernando como de Luis. Y los consejos que ellos les daban era que un abogado siempre tiene que tener ética, y que eso era lo más importante, y al mismo tiempo un balance en su vida profesional también con su vida personal. Y es aquí donde vuelvo el ejemplo de don Humberto Lobo, en donde, no te preocupes,
aquí hay una anécdota que dice que en junio de 1976 ellos tenían un viaje programado para la Ciudad de México y se iban a ir juntos en su avión privado. Y al final a don Luis le cancelaron una junta, entonces pues ya no tuvo que viajar a la Ciudad de México. Le llamó a don Humberto y le dice: oye, ¿sabes qué? Pues yo ya no tengo nada que ir a Ciudad de México. Y esa fue la última vez que hablaron, porque el avión privado de don Humberto pues sufrió un accidente y perdieron la vida todas las personas que iban junto con él. Entonces es aquí donde marca cómo la vida es un instante, cómo un día estás hablando con uno de tus clientes, con uno de tus amigos, y al siguiente día eso ya no está. Entonces es este hecho de disfrutar, de saber cómo combinar, de tener un balance. Y menciona el libro, la diferencia entre la vida y la muerte fue una reunión que se canceló un día antes. Entonces es darle este valor profesional. Hay que hacer un balance como en todos los aspectos de nuestra vida. Y uno de los aspectos también es esta conciencia que nosotros tenemos social. Y con esto me gustaría cerrar, en donde el libro en general nos invita a reflexionar qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos, qué estamos haciendo por el bien común. Y desde cualquier aspecto de nuestra vida esto lo podemos hacer. El mayor aprendizaje que me llevo definitivamente creo que es la congruencia, en donde el decir, pensar y hacer exactamente lo mismo es uno de los valores principales que nosotros debemos de tener. Y me quedo con esta pregunta y me gustaría invitarles a todas las personas que estamos en el foro de qué voy a hacer yo por el bien común, qué voy a hacer por cada uno de nosotros, así como lo hizo don Luis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por tus atinadas palabras. De acuerdo a don Luis Santos, una de las personas que más influyeron en su vida fue Manuel Gómez Morín, uno de los llamados 7 sabios mexicanos, y fundador de varias instituciones importantes del país, incluyendo el Partido Acción Nacional. Sobre este tema habla el capítulo 3 del libro. Agradecemos la presencia de Alejandra Gómez Morín, nieta de don Manuel y directora del Centro Manuel Gómez Morín del ITAM, a quien le pido nos dirija su mensaje. Gracias, Tania. Buenas noches. Primero que nada, agradecer, por supuesto, al Centro Eugenio Garzazada, que de nuevo me traen a Monterrey, a lo cual yo disfruto y agradezco muchísimo. Federico, muchas gracias. Don David, fue un placer verlo aquí esta noche. Y a Cícero, a mi amigo César, en fin, el personal del centro, que ya muy querido para nosotros. Y por supuesto a don Luis, que de nuevo me trae usted a Monterrey, don Luis, por tercera ocasión. Yo lo conocí a don Luis en una ocasión que vine con mi tío Juan Manuel, aquí a principios del año 2000, y luego don Luis me honró con la invitación para que presentara la reedición de su libro biográfico sobre Manuel Gómez Morín, a lo cual vine. Así que esta es la tercera ocasión que me trae a Monterrey, don Luis. Muchas gracias. Y bueno, en esta ocasión es para presentar un libro sobre su vida, ¿no? Que para mí se convirtió pues en una celebración de su vida, ¿no? Y al leerlo, una de las cosas que más me gustaron del libro es que el libro está escrito a base de anécdotas, o sea, en todos los capítulos son anécdotas.
lo cual me hizo sentir que era el propio don Luis que me estaba contando el libro, ¿no? Y eso me gustó muchísimo. Cuando César, mi amigo, me pidió que presentara el tercer capítulo, el que se refiere, digamos, a la participación política de don Luis, acepté yo con muchísimo gusto y, digamos, no nada más su participación, digamos, dentro del PAN, sino en la función pública, que también tuvo, ¿no? Los cargos como regidor, diputado, senador, ¿no? Y cuando empecé leyendo el tercer capítulo, que era como mi encomienda, ¿no? Y una de las cosas que me llamó más la atención cuando empecé a leer este tercer capítulo, que inicia, digamos, planteando el nacimiento del Partido Acción Nacional y el momento en el que don Luis conoció a Manuel Gómez Morín aquí en Monterrey. Y, digamos, todo el proceso fundacional del partido y sus primeros años, pero una de las cosas que hacían era justamente eso que platica la anécdota de don Luis de las conferencias. Venían a dar conferencias y digamos, para dar a conocer la idea del partido y particularmente en Nuevo León, Monterrey fue un lugar al que Gómez Morín venía también con mucho gusto y con mucha frecuencia. Y aquí fue donde lo conoció, ¿no? Y, en fin, yo empiezo a leer la trayectoria política de don Luis, digamos, no tanto en la acción política con algún cargo, sino las decisiones que fue tomando en su vida, en su joven entonces vida, porque pues apenas era un muchacho de 18, 19 años, y ya empieza a tomar decisiones políticas. Y una de ellas fue afiliarse al PAN, ¿no? Que en ese entonces pues era como afiliarte al grupo de los que nadie iba a querer, ¿no? O sea, no era fácil ser un miembro del partido en ese momento. Y él lo decide así. Y cuando yo continúo mi lectura, empiezo a encontrar, a descubrir una serie de, dijéramos, coincidencias o vasos comunicantes entre Gómez Morín y él, y entendí por qué pudo haber sido Gómez Morín una persona que influyera tanto en su vida, ¿no? Hay muchas coincidencias, incluso en la forma como vivió, eran los dos abogados, en fin, hay muchas coincidencias en su vida que las fui, digamos, como detectando a lo largo de la lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tema que comentaban ahora como abogado y el proceso en el que los dos se hacen abogados, ¿no? A Gómez Morín le toca, pues, el joven abogado postrevolucionario y le toca la reconstrucción de México, ¿no? Y en ese momento a él como abogado pues, le dan la oportunidad, ¿no? Como joven abogado, de mostrar sus aptitudes y le entran, ¿no? Le entra a México. Y a don Luis también. En su momento, en ese momento que nos acaban de decir ahora que Nuevo León, Monterrey en particular, tenía este desarrollo industrial tan importante, se convirtió en ese momento también para él de una oportunidad de desarrollo profesional. ¿No? Por ahí empiezo a decir, bueno, pues son historias paralelas, similares, ¿no? Y luego, pues la apertura temprana también de su bufete, ¿no? Porque a pesar de que con muchos trabajos empiezas con casos pequeñitos, recibiendo poquitos ingresos, pero persistes en la idea y el empeño y pues lo logras, ¿no? Otro tema, otro punto, ¿no? El alto valor que le dan, por ejemplo, al concepto de autonomía. Lo aplican a nivel personal,
lo aplican a nivel profesional, lo aplican a nivel sobre todo institucional, ¿no? Ese es un valor que comparten. En el ámbito político, por ejemplo, obviamente, ya lo dijeron, la búsqueda del bien común, que acabó siendo un propósito de vida, ¿no? La honestidad en el actuar como personas, como profesionales y como servidores públicos. Gómez Morín, llegó a ser servidor público no siendo miembro del partido, pero en la pequeña acción, digamos, que tuvo, el periodo que tuvo como servidor público, también lo manejó siempre con muchísima rectitud y honestidad. Su absoluta vocación cívica, ¿no? El momento que les tocó vivir en el partido, digamos, don Luis siendo un joven con ilusiones, lo que puede experimentar cualquier joven, y en ese momento, les digo, ser miembro del partido pues no era una cosa fácil, ¿no? Ahora hablamos mucho de violencia política, ¿no? En ese momento la vivían, algunos de ellos hasta la integridad física de las personas corría peligro, ¿no? Esa política le tocó vivir, ¿no? Ese momento. Un partido sin recurso público, que eso a lo mejor las nuevas generaciones pues, les cuesta trabajo entender, pero entonces el partido pues, no recibía dinero del Estado. Por ejemplo, un partido al que pues cuando decían se necesita candidatos, pues había que buscarlo bajo de las piedras, porque nadie quería ser candidato, ¿no? Eso implicaba un compromiso, una responsabilidad enorme, pero además tiempo, dinero y esfuerzo, dinero propio, ¿no? Porque pues, no había dinero para las campañas. Todo eso lo compartieron, eso fue algo que vivieron y compartieron juntos. Yo, digamos, leyendo toda esto que narra César también a partir de las entrevistas con don Luis, y les digo, esta forma como anecdótica de ir contando la historia, que lo hace muy fácil a la lectura y muy divertido. Yo me puedo imaginar, digamos, la experiencia de un joven en ese momento, ¿no? Como la que pudo haber tenido él y cómo pudo haberse identificado en ese momento con él, ¿no? Otra de las cosas que también hay varios ejemplos a lo largo del capítulo sobre la defensa del voto, ¿no? Y la defensa del voto, es decir, defender el triunfo, ¿no? Los triunfos incipientes, poquitos que fueran, pero defenderlos. Para eso ahorita lo platicaba yo con Tere Madero, y realmente había una técnica jurídica perfectamente bien implementada para reclamar los triunfos que empezaba a tener el partido. Los expedientes de impugnación, por lo pronto en el caso del archivo Gómez Morín, están perfectamente documentados. De verdad había, yo no soy jurista ni mucho menos, pero realmente estaban perfectamente bien hechos. Han de haber sido realmente una pesadilla para la autoridad electoral en ese momento, cuando veían llegar a los abogados del PAN a defender, que yo me imagino traían unos enormes expedientes, todo perfectamente documentado, ¿no? Y don Luis participó de muchos de estos procesos en su momento. Sí, yo puse aquí los abogados panistas, la pesadilla del partido oficial. Sí, lo creo que en su momento lo fueron. En fin, la trayectoria política de don Luis es enorme y la huella que ha dejado también es muy grande. Su actividad política, la profesional, la personal, la ciudadana, también lo son. Lo llevaron a cumplir aquellos valores que tanto compartió con Gómez Morín, como es, les digo yo, el logro del bien común, esa congruencia, la honestidad, pero sobre todo su enorme amor
por México. Luis Santos de la Garza es ahora un ejemplo de estos que en este momento de nuestra patria son tan necesarios. Es ejemplo de lo que la convicción y la congruencia pueden hacer posible. Muchas gracias, don Luis, por lo que nos dejó y sobre todo por lo que dejan a los que vienen atrás de nosotros. Celebro su vida con todo mi cariño. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por su valioso mensaje. La única razón por la que don Luis Santos aceptó que escribiéramos este libro fue porque considera que es valioso difundir su aportación como ciudadano, en específico, lo que hizo en materia electoral. Sobre este tema hablamos en el capítulo final, el número 4 del libro. Y a continuación, le pido al magistrado Carlos Emilio Arenas, experto en el tema legal y electoral, que nos dirija sus palabras. Buenas tardes. Yo creo que la riqueza de una vida no puede ser capturada en un solo libro. Sin embargo, también creo que hay biografías como la que hoy presentamos que se parecen a las buenas pinturas de retrato que logran transmitirnos con pocas pinceladas los principales rasgos del aspecto exterior e incluso de la naturaleza interior del personaje retratado. Por lo cual me permito expresar mi sincera felicitación al autor y a todos los que intervinieron en la realización de este correctamente denominado perfil biográfico que hoy presentamos. En cualquier conversación en la que se invoque el nombre de don Luis Santos de la Garza, es inevitable para mí, y creo que para cualquiera, hablar con admiración de su fructífera vida y con asombro sobre su notable inteligencia. Así, lo ordinario es hablar bien de don Luis Santos. Pero en cambio, lo que sí es extraordinario, pues al menos a mí nunca me había tocado esta oportunidad, es la de poder hablar bien de don Luis, pero enfrente de él y sin que él tenga la oportunidad de interrumpir. Y esto lo digo porque creo que todos los presentes coincidirán conmigo en que don Luis tiene la costumbre de que tan pronto detecta que en la boca de su interlocutor se está empezando a producir un elogio, entonces contraataca con alguna frase cargada de inteligencia o buen humor que resulta contundente para descarrilar cualquier elogio en ciernes. Pero eso no va a poder ocurrir hoy, pues como presentador del libro tengo una posición privilegiada que desde luego agradezco a los organizadores de este evento. Aunque claro que mi intención tampoco es la de caer en la chocante lisonja o la apología. Más bien trataré de hacer sobre la obra de don Luis algunos comentarios que por la brevedad del tiempo tendrán que ser pocos y que procuraré sean objetivos hasta donde me lo permita la alta estima y admiración que le tengo. Permítanme concentrar mis comentarios en el capítulo 4 del libro, que se refiere a las aportaciones que don Luis ha logrado en su activismo social como ciudadano. Y particularmente quisiera referirme a una aportación que desde mi punto de vista es mayúscula, pues constituye un parteaguas en varios temas que son de alcance nacional y que son temas esenciales para nuestra vida democrática. Me refiero al caso 10.180 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso que inició a partir de la denuncia presentada por don Luis Santos de la Garza en contra del Estado mexicano por la expedición de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León de 1987, ley a la cual don Luis le llamó la Ley Fraude. ¿Por qué la Ley Fraude? Supongo que por dos razones. En primer término, porque era una ley que facilitaba el fraude electoral, pero también porque era una ley que, a pesar de haber sido anunciada con bombo y platillos, era una reforma que dejaba las cosas exactamente igual. O sea, defraudaba a la ciudadanía, era una simulación, era un engaño.
Para justificar esto, permítanme explicar brevemente cómo era el régimen electoral antes de la ley electoral de 1987 y cómo era después de esta ley. Antes de la ley de 87 no se cumplían específicamente en el ámbito electoral 3 de los requisitos mínimos de toda democracia: respeto a los derechos humanos, división de poderes y sistema jurisdiccional de control de legalidad y constitucionalidad. Por cuanto hace a los derechos humanos en materia política, entre otros los de votar y ser votado, pues en aquella época no estaban reconocidos como derechos humanos. Bueno, en aquella época hablábamos del término garantías individuales y existía una jurisprudencia consolidada de la Corte que expresamente establecía que los derechos políticos no eran garantías individuales y que por lo tanto en contra de su afectación no procedía el juicio de amparo. Sobre el principio democrático de división de poderes, este claramente tampoco se observaba en la materia electoral antes de 87, ya que el PRI, entonces partido hegemónico, pues era el que controlaba tanto la producción de la ley como la organización de las elecciones, como la resolución de conflictos electorales. Esto porque el PRI, entonces, insisto, partido hegemónico, ganaba casi con carro completo el Congreso de la Unión y todos los congresos de los estados, que eran desde luego y siguen siendo la instancia productora de la ley. Pero también la aplicación administrativa de la norma electoral correspondía a las comisiones electorales, que estaban integradas mayoritariamente por legisladores representantes de los partidos políticos en la proporción que tenían en el Congreso, así como por el secretario de Gobernación en el caso de la federal, y estos eran los órganos administrativos encargados de organizar las elecciones. Por lo tanto, eran órganos que también estaban mayoritariamente dominados por los representantes del PRI. Y también era el PRI quien hegemónicamente a través de sus legisladores calificaba las elecciones y resolvía los conflictos que en estas surgieran, porque en aquella época la calificación de las elecciones era una autocalificación que correspondía a los colegios electorales integrados por legisladores. Así es que nuevamente el PRI era el que tenía el control. Por lo tanto, no existía división de poderes en materia electoral antes de 1987, porque el partido hegemónico, el Congreso de la Unión y los congresos de los estados, así como los equivalentes al INE y al actual Tribunal Electoral, y también todas las autoridades electorales de los estados, todos estos no eran sino las diversas caras de una misma corporación, el PRI. Por cuanto hace a un sistema jurisdiccional de legalidad y constitucionalidad en materia electoral, este también era inexistente porque, como ya dije, por una parte era improcedente el juicio de amparo contra violaciones a los derechos político-electorales y por otro lado eran los colegios electorales los órganos políticos encargados de resolver los conflictos electorales. Así estaban las cosas antes de 1987. ¿Y cómo quedaron las cosas a partir de la expedición de la ley electoral de 1987? Pues quedaron básicamente igual. Los legisladores, haciendo gala de sus habilidades de malabarismo y prestidigitación legislativa, aprobaron y celebraron con bombo y platillo una gran reforma que transformaba el régimen electoral para dejarlo exactamente igual. ¿Acaso con alguna pequeña novedad como fue el Tribunal Contencioso Electoral, que por cierto era un tribunal cuyas sentencias no eran vinculatorias, sino que se enviaban a los colegios electorales y estos libremente podían decidir si acataban o no esas sentencias del Tribunal Contencioso Electoral? Los partidos y actores de oposición, por supuesto, no estuvieron conformes, pero se resignaron, pues consideraban que no había nada que hacer. La nueva ley había sido aprobada por la aplanadora priista, pero cumpliendo con los trámites y formalidades constitucionales, que en esa época eran los únicos aspectos, los formales, que eran los que se regulaban o protegían constitucionalmente. No había nada que hacer frente a esa nueva derrota legislativa, opinaron todos, excepto uno, don Luis Santos de la Garza. Don Luis, abogado con el anhelo de impulsar a la democracia en México, había estado estudiando sobre temas electorales, pero por cierto no en libros mexicanos, porque los libros mexicanos lo que hacían era describir y validar el régimen electoral mexicano. Más bien lo estudiaba en fuentes extranjeras,
para lo cual se inscribió, por cierto, en una serie de cursos sobre temas electorales en la Universidad de Madrid y por correspondencia recibía artículos y libros que desde luego devoraba para entender más cómo el deber ser del sistema electoral en otros países. Así, cuando se aprobó la ley electoral del Estado de Nuevo León de 1987, don Luis supo reconocer en esta ley fraude la oportunidad de impulsar la causa de la democracia desde la trinchera del litigio internacional. En ese mismo año de 1987, el licenciado Luis Santos de la Garza, con el respaldo de la licenciada María Teresa García de Madero, aquí presente, el ingeniero Eduardo Arias Aparicio, también presente, y el licenciado Miguel Gómez Guerrero, acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar como violatoria de derechos humanos directamente a la ley electoral del Estado de Nuevo León, pero indirectamente a todo el régimen electoral del país, habida cuenta de que dicha ley, lo mismo que las leyes comiciales de todas las entidades federativas, no reconocían al voto ciudadano como derecho humano político y tampoco establecían autoridades electorales imparciales que garantizaran la práctica democrática y la exigibilidad de tales derechos. Después de los trámites correspondientes, la Comisión Interamericana, en el año de 1991, o sea, no fue una justicia rápida ciertamente, 4 años después, resolvió que la denuncia presentada en 87 era procedente y fundada, por lo que el gobierno de México debía variar sus leyes electorales para hacerlas acordes con lo prescrito en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Específicamente, concluyó la comisión que las leyes electorales en México debían adecuarse para 1. Reconocer y garantizar de manera efectiva los derechos humanos políticos previstos en la Convención Interamericana. 2. Establecer un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo, por vía del cual los ciudadanos puedan acudir ante los tribunales para hacer valer sus derechos políticos. Y 3, que los referidos tribunales electorales debían ser imparciales e independientes. La resolución de la Comisión Interamericana, sin embargo, no fue atendida por el Gobierno de México, pero la obstinación del gobierno por incumplir se enfrentó con la inquebrantable voluntad y la persistente acción de don Luis Santos de la Garza, María Teresa García de Madero, Eduardo Arias Aparicio y Miguel Gómez Guerrero, quienes en 1994 acudieron nuevamente a la Comisión Interamericana, pero esta vez a denunciar la contumacia en que incurría el Gobierno de México al deliberadamente no cumplir con la referida resolución. La insistencia de los denunciantes contribuyó de manera determinante a que en el año 1996 los comisionados integrantes de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicieran una visita in loco a México para constatar cuáles habían sido los avances hasta ese momento del régimen electoral. Fue una visita que contribuyó determinantemente a aumentar la presión política sobre el viejo sistema electoral y sus protagonistas y sus autores. Así es que ese mismo año, en 1996, se aprueba por fin una reforma electoral que incluye desde entonces los pilares básicos de nuestro actual régimen electoral, entre otros destacando la existencia de un tribunal electoral que dejaba de estar adscrito a los órganos políticos o que dejaba en buena medida la influencia de los actores políticos para convertirse en un tribunal perteneciente al Poder Judicial de la Federación y con atribuciones incluso para control de constitucionalidad y así garantizar efectivamente los derechos a votar, ser votado, afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos principalmente. Así, don Luis, desde la trinchera de ser un abogado particular, sin representación partidista, sin representación política, sino que actuando como un ciudadano más, logró lo que parecía impensable en aquella época, derrotar al todopoderoso PRI gobierno. Frente a esto, la alegoría que se me ocurre o que me viene a la cabeza es desde luego la de David contra Goliat, pero tal vez sea más oportuna o describa mejor, desde mi punto de vista, esta frase que se le atribuye a Arquímedes,
en el sentido de denme una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo y moveré el mundo. En el caso de don Luis no le fue dada la palanca ni el punto de apoyo, él lo descubrió vía estudio y descubrió que esa gran palanca era el derecho y el punto de apoyo era el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los usó y logró, a través del derecho, impulsar el cambio social y político en nuestro país. Eso hoy día, para los jóvenes abogados, suena, vamos a decir, normal, porque los jóvenes abogados conocen el concepto del litigio estratégico. O sea, no el litigio de casos en donde llega el cliente con el abogado y el abogado diseña la estrategia de litigación para defender a ese particular cliente. No el litigio de casos, el litigio de causas, en donde lo que primero se tiene es la causa de impacto social, como por ejemplo la defensa del derecho al agua o la defensa del derecho a la salud o de la democracia. Se estudia el tema, se ve cuál es la actualidad normativa y jurisprudencial del tema y luego se perfila cuál sería el caso ideal para impulsar precedentes novedosos o cambios en ese tema. Y el abogado espera que le llegue el caso concreto para entonces empujar la causa. Y a mí me parece que lo que hizo don Luis en este caso concreto fue precisamente eso. Cuando nadie hablaba del concepto de litigio estratégico, cuando más bien los abogados, yo era entonces un recién graduado de la UNAM y allá teníamos muy claro, porque incluso habíamos leído un libro que era El derecho como obstáculo del cambio social, lo que teníamos claro es que los abogados éramos ordinariamente agentes del statu quo, porque en nuestra labor de hacer que se observen y se cumplan las leyes, no estamos sino defendiendo las cosas en el estado en que se encuentran o en el estado en que han dicho las autoridades que deben ser. De tal modo que la idea de que el abogado fuera un promotor del cambio y que lo hiciera precisamente utilizando el derecho era entonces una idea novedosa. Me atrevo a arriesgar la afirmación de que el primer litigio estratégico en México es precisamente el 10.180 promovido por don Luis Santos de la Garza. Pero desde luego que esta es una importante contribución, pero la más importante de todas es el haber logrado mover al sistema y al régimen electoral, junto con otros factores, desde luego, no digo que haya sido el único, pero sí fue un factor poderoso y determinante el asunto que ganó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y logró que los órganos electorales particularmente dejaran de estar dominados por una sola fuerza política y que se convirtieran en órganos que no tuvieran más subordinación que a la ley y a la Constitución y que promovieran la democracia y respetaran la pluralidad. Obviamente ese logro pues hoy día está desde luego amenazado. Así es que mis palabras finales son desde luego para pues hacer la reflexión con todos ustedes de que ojalá que ese triunfo, ese gran triunfo que promovió don Luis Santos de la Garza en el sentido de que tuviéramos órganos electorales que no estuvieran dominados por un solo poder hegemónico, ojalá que en los tiempos actuales nosotros sepamos defender ese logro frente a las amenazas actuales. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado, por su valiosa intervención. Luis Santos de la Garza es un orgulloso egresado de la Facultad de Derecho de la ahora Universidad Autónoma de Nuevo León, generación 1945. De acuerdo a don Luis, él no hubiera podido hacer nada de su vida si no hubiera tenido la oportunidad de estudiar en la universidad pública, pues no tenía los recursos para estudiar en otra institución. En una de las entrevistas que tuve la oportunidad de grabar, lo escuché decir: a la Universidad de Nuevo León le debo todo. Es por ello, nos gustaría escuchar el mensaje del rector de la UANL, el doctor Santos Guzmán López, a quien le cedo el uso de la voz.
Muy buenas tardes a todos y a todos. Agradezco la invitación para participar en este sentido de evento que engalana y reconoce la gran trayectoria de un egresado universitario y digno representante del esfuerzo del neolonés, el licenciado Luis Santos de la Garza. Es un honor saludarlo en esta tarde. Apreciable Federico Garza Santos, presidente del Centro Eugenio Garza Sada, maestro César Salinas Márquez, autor del libro y director del Centro de Información de Desarrollo Económico y Social, doctor Carlos Emilio Arenas, magistrado del Poder Judicial de Nuevo León, distinguidos invitados, miembros del presidio que han tomado el uso de la palabra, distinguidos invitados especiales, especialmente familiares y amigos de don Luis Santos de la Garza. Para la Universidad Autónoma de Nuevo León es un honor ser partícipe de este merecido reconocimiento a uno de nuestros ilustres egresados de nuestra Facultad de Derecho, integrante de las primeras generaciones, ya como facultad formadora de lo que hoy es nuestra universidad en la década de los años 40. Sin duda, don Luis Santos de la Garza es uno de los personajes de Nuevo León que ha trascendido profesionalmente por sus aportaciones a la sociedad, lo cual refleja que la universidad cumple su misión de formar profesionistas con principios y valores comprometidos con el desarrollo sustentable económico, social, científico, tecnológico y cultural de la humanidad. Agradezco a quienes me antecedieron en el uso de las palabras y solo queda resaltar que don Luis representa un orgullo para su alma mater, no solo por su éxito profesional, sino porque es ejemplo de que nuestra máxima casa de estudios simboliza la fuente que brinda un sentido de su vida, en que se dedicó a servir a la sociedad, buscando el bienestar y desarrollo de buenos y mejores profesionistas. Por todo esto, estimado don Luis, siéntase también orgulloso de su universidad, una institución de educación superior que a lo largo del tiempo ha evolucionado y se ha transformado para ser, desde una pequeña universidad, al día de hoy, una gran universidad, orgullo de todos nosotros, reconocida por la calidad de su educación y su responsabilidad social. Y solamente tocaré un punto. Nos enorgullece que actualmente atendamos a más de 215,000 estudiantes, con presencia en 34 municipios del estado, la tercera universidad pública más grande del país, y como una institución incluyente, plural y equitativa que ofrece una educación integral de calidad para todas y todos. Y es razón de todo esto que nuestra universidad continúa con el cumplimiento de sus funciones sustantivas en beneficio de toda la comunidad universitaria, como lo es su función educativa, la de investigación y la de crear y difundir el conocimiento y la cultura, como un ejercicio altamente colaborativo, que requiere de toda la sociedad y principalmente de sus egresados. Para finalizar, no queda más que agradecer a don Luis Santos de la Garza por siempre demostrar su cariño por su universidad y con gran respeto y admiración siga siendo un modelo e inspiración para los jóvenes universitarios de nuestros días, reconociendo el valor de su esfuerzo y su perseverancia para formarse un desarrollo profesional dignificado y edificando siempre por el humanismo y la solidaridad. Muchas gracias a todas y todos por su amable atención. Felicidades por este gran evento. Muchas gracias, rector, por su importante mensaje. Para brindar un panorama de lo que fue este proyecto para el Centro Eugenio Garza Sada, escuchamos a continuación al autor de este libro, el historiador César Salinas Márquez, para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias, Tania. Me pidieron darles un mensaje al finalizar mi mensaje, entonces se los digo de una vez. Aquí afuera están vendiendo los libros, el personal del Club Industrial tiene indicaciones estrictas de no dejarlos salir de las instalaciones, si no traen uno o varios libros en la mano, su coche tampoco les será entregado. Entonces, bueno, pues ahí está, ya saben, ¿no? El mensaje. Bueno, pues a mí no me toca dar un discurso, lo que me tocaba decir, pues ya lo dije en el libro, y el contenido, pues ya lo resumieron magistralmente los que lo han comentado. Entonces, como soy historiador, les voy a contar nada más una historia muy breve de por qué lo hicimos y cómo lo hicimos, y los agradecimientos que obviamente pues a mí me toca. Entonces, en diciembre del año pasado me llamó don David Garza Lagüera, yo estaba haciendo pues ahí muy tranquilamente mi trabajo, ¿no?
y me dijo que iba a escribir este libro en el marco del cumpleaños número 100 de don Luis Santos de la Garza, que fue en marzo de este año. Desgraciadamente no estuvo el libro para esa fecha, porque era imposible tenerlo, la verdad. Yo les decía que sí, pero pues la verdad es que no se iba a poder. No se iba a poder hacer algo digno para esa fecha. Entonces, pero pues yo acepté con gusto esa encomienda, porque yo ya conocía a don Luis desde el 2015, me lo presentó Francisco Suárez Guarden, su buen amigo, me invitó a un desayuno al Club Industrial. Esos desayunos me gustan mucho porque saben muy rico, porque es gratis. Pero pues bueno, ahí conocí a Luis Santos y pues yo solté el machacado cuando escuché ya la conversación, porque estaban hablando de cosas muy interesantes, y desde ahí pues me encantó el perfil de Luis Santos. Y en el 2015 tuve la oportunidad de organizar su archivo privado, que también presentamos ese mismo año, y a mí me gustaron por lo menos 3 cosas del perfil de Luis Santos. El primero de ellos es, y no se ofendan, pero es que no es un Exatec. Yo sé que aquí todos son Exatec, todos, a lo mejor hay uno, el que no sea Exatec, pues ahí revisen si está en la lista. No, la mayoría de ustedes son Exatec, pero precisamente yo me di cuenta que en los acervos que teníamos en el Centro Eugenio Garza Sada, todos eran, o habían fundado el TEC o eran Exatec, o sea, ya parecía reuniones de Exatec. Entonces, cuando veo, yo pensé que Luis Santos era Exatec, pues no, estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León, igual que yo. Entonces pues eso, pues a mí me identifiqué, me dio mucho gusto. Para los que no han cruzado el túnel de la Loma Larga, si lo cruzan, San Nicolás existe y ahí está el campus de la uni. Tenemos una flama de la verdad muy grandota, muy bonita, enfrente de Rectoría, donde está el rector, y el campus del TEC tiene un Starbucks. Bueno. No era esa lo que quería decir, pero lo que quería decir también, otra cosa que me gustó es que don Luis no nació en una familia privilegiada. Eso también me gustó mucho. Él tuvo que luchar por construir un patrimonio, por estar en donde está, por hacerse a sí mismo, con el apoyo de muchos otros, porque él narra ahí quién lo ayudó, por ejemplo, los hermanos Margain, y cómo el éxito personal lo conjugó con cómo aportar a la comunidad. Ese ejemplo a mí me gustó muchísimo, porque pues él, también otra cosa que me gustó es que no era empresario, sino profesionista. Eso también me encantó. Total que yo acepté con gusto, pero le dije a don David que el proyecto se tardaría pues 2 años o más. Yo calculaba unos 2 o 3 años. Don David me contestó que debíamos hacerlo en pocos meses, y eso pues ahora sí que me espantó, y le dije que no se podía, pero él me dijo, no hombre, sí se puede, sí se puede, y me sentenció con su famosa frase, make it happen. Entonces pues ahí ya no tuve yo más que hacer. Le dije, oiga, ¿y a poco sí? Y él me dijo, pues a poco no. Y pues sí se pudo. La verdad es que en 8 meses muy difíciles, pues ya logramos. O sea, en 8 meses hicimos el libro desde cero hasta estarlo presentando hoy. Me falta dormir, entonces mañana yo no voy a trabajar, sí, cero, aquí mañana yo a ver si me duermo un rato. Bueno, esa es la razón por la que en la primera hoja del libro ustedes van a notar que la dedicatoria es para don David Garza Lagüera. Don David Garza Lagüera, los que lo conocemos, tengo casi 12 años de conocerlo, sabemos el extraordinario ser humano que es. Yo digo, se ve con claridad que es una persona muy generosa, pero la faceta que no había visto es que también es un excelente amigo. O sea, él promovió la creación de este libro para difundir el legado de uno de sus amigos, que es Luis Santos de la Garza. Eso es muy encomiable de su parte, sobre todo cuando ve la cuenta de lo que salió. Bueno, pero bueno, pero no fue solamente don David. Este libro no hubiera podido ser hecho sin el apoyo de Francisco Suárez Guarden, exdirector del Centro Eugenio Garza Sada, quien desde el día 0 se comprometió con este proyecto, arrancando tiempo de su agenda para estar en las 14 horas de entrevistas que le hicimos a don Luis Santos de la Garza. Las primeras veces nos recibía con gusto, la segunda ya se me hace que pues ya no tanto, pero 14 horas tenemos de grabación con él. En todas estuvo el señor Suárez, y también nos ayudó a realizar la lectura de los borradores, hacer correcciones y agregados. Pues le doy muchas gracias, que aquí está presente,
señor Suárez. Este libro tampoco pudo ser realizado sin el respaldo institucional, obviamente, y quiero agradecer a Federico Garza Santos, presidente del Centro Eugenio Garzazada, porque desde el inicio nos dio el apoyo total que necesitábamos para hacer una obra como esta, que involucraba investigar, escribir, publicar y presentar la obra. Además, Federico fue uno de los primeros personas que leyó el libro, o eso fue lo que me dijo, y tuvo la gentileza además de decirme que le gustó. Entonces, pues ojalá lo recuerde. Digo, ya llega enero y se suben los sueldos y bueno. Bueno, agradezco también a David Garza Santos, hermano de Federico, quien nos dio todas las facilidades para que estemos hoy aquí en el Club Industrial. Muchas gracias, David, no sé si está aquí presente, pero veo que heredó no solo el nombre de su padre, sino también la generosidad. Recuerde esto, David, cuando vea la cuenta también. Bueno, quien estuvo atento a cada detalle de lo que hicimos, pues por supuesto fue mi jefe, Cícero Willis, director del Centro Eugenio Garzazada, quien me guió, como acostumbra, en el manejo de todo el proceso de hacer este libro, y con su frase de hazlo en modo proyecto con entregables claros, como él dice siempre, ¿no? Entonces esto me ayudó bastante y estuvo dispuesto a ayudarme en todo. Yo le pedí a Cícero que se quede como mi jefe, por lo menos hasta que me jubile, no me falta, digo, 30 años más o menos. Ahorita que llegue y lo ponen en hielo o algo para que nos dure. Bueno, este esfuerzo de 8 meses no lo hice solo, obviamente, en realidad es el resultado del esfuerzo de todos los que forman parte del Centro Eugenio Garzazada y también del Grupo Delta. Entonces agradezco a todos mis compañeros que tan activamente pusieron manos a la obra para hacer que este libro fuera una realidad. Tania Martínez, quien es hoy la maestra de ceremonias, Vanessa Aguilar, que se ha encargado de toda la logística y de la venta del libro junto con su equipo, Maggie, Iris, Hugo, a Cheira Guajardo, que se encargó de toda la logística aquí dentro del Club Industrial, Carlos Garza, que está manejando los tiempos y los medios de comunicación, a María Guerra, asistente de don David, que me dio muchísimo apoyo, al igual que Alejandra Lozano, en quien también me apoyé muchísimo para hacer las invitaciones. Y obviamente también al colágeno del Centro Eugenio Garzazada, es decir, a nuestros becarios, Sofía Costa, Valeria Padilla, Jade Carrizales, Giacomina Quintanilla, Grecia Castro, Diana García y Emerson Campos, quienes nos ayudaron en absolutamente todo. Obviamente yo no envié las invitaciones, fueron ellos. Entonces si les enviaron mensajes agresivos pasivos, pues no fui yo, ¿verdad? Está en mi nombre, pero pues ahora sí que no. Reconozco también el trabajo que hizo Gil Gallardo de la editorial Mosaico, aquí presente. La verdad es que me gustó mucho el libro que hiciste, Gil. Y a los que nos ayudaron con información para el libro, Andrea Acevedo, Fidel Camacho, Lorena Pérez, Mariana Sánchez, Tere García de Madero, Francisco Garza González, Fernando Elizondo, Luis Santos Teriot y María Teresa Teriot. Agradezco de forma especial a los presentadores del libro que ofrecieron desinteresadamente su tiempo para participar: José Ángel de los Santos, Elizabeth Pérez, Alejandra Gómez Morín, que viajó de Ciudad de México solo para presentar este libro, Carlos Arenas, magistrado, el más alto magistrado, no porque sea presidente, sino que está muy alto, y al rector de mi alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces le doy especial gracias a don Luis Santos de la Garza por todas sus atenciones, por cada taza de café, por cada limonada que me dio cuando estuve ahí en su casa, a su familia que hoy nos acompaña. Ni siquiera en el cielo hay tantos santos como reunidos hoy aquí. Entonces les agradezco el tiempo y el que hayan estado aquí. También la mitad de este auditorio son abogados, así que tengan cuidado los que no lo son, ¿verdad? A todos los que nos dieron su apoyo incondicional para este libro, pues yo estoy agradecido, al despacho Santos Elizondo. Verlos aquí, ver la historia de don Luis me hace comprobar que se puede ser exitoso sin sacrificarse como persona, sin sacrificar a su familia. Lo veo con su esposa, con quien tiene muchísimos años de casado, lo veo con sus hijos, lo veo con sus nietos. Entonces el éxito no significa sacrificar eso, lo puedes llegar al éxito con una familia unida, completa y con muy buenos amigos. O sea, eso a mí me impactó. Don Luis, usted como una vez me dijo que un libro trasciende a las personas porque queda ahí para ser consultado. Bueno, pues aquí está su libro. Me dio muchísimo gusto. El primer libro salido de la imprenta, yo fui a la casa de don Luis Santos y se lo entregué en la mano,
y a partir de ahí pude dormir tranquilo. La verdad es que me dio muchísimo gusto hacerlo. El legado que ha tenido don Luis pues es relevante, grande o muy relevante para el país. Es un ejemplo que yo espero que sea motor para otros ciudadanos que se comprometan con la sociedad en la que viven. Entonces espero que este libro sirva, la verdad, como un antecedente para actuar, para los que quieren transitar en alguna de las 3 vías en la que don Luis navegó exitosamente como ciudadano comprometido. Las 3 vías son la labor profesional puesta a disposición de la comunidad, la participación política y la participación ciudadana. Cualquiera de nosotros puede ir por cualquiera de las 3 o por las 3, como lo hizo don Luis. Y finalmente, don Luis, usted ha sido una influencia muy positiva en mi vida, es un ejemplo digno de imitar. Espero que este libro sea leído con esa óptica y nos siga enseñando algo para el presente y para el futuro. He aprendido por lo menos 5 cosas, o 5 lecciones importantes de Luis Santos de la Garza. La primera es definir claramente lo que uno quiere hacer con su vida. La segunda es perseguir con perseverancia y trabajo duro lo que uno quiere alcanzar sin ninguna excusa. La tercera es tener una vida equilibrada, dedicando también tiempo a ser persona, a ser hijo, a ser hermano, a ser esposo, a ser padre, a ser abuelo, a ser amigo, a ser profesionista, a ser vecino. La cuarta es hacer todo lo que podamos por los demás, y la quinta es vivir una vida con intensidad. Varias veces tuve que detener la escritura del libro para mirarme al espejo y decir, a los 35 años, Luis Santos ya había hecho esto, ¿y tú qué estás haciendo? ¿No? Como que ponte a hacer algo. Entonces, bueno, es como compararte con Mozart, ¿no? Que ya tocaba a los 7 años, pero la verdad es que ese vivir con intensidad me lo dejó muy en claro. Don Luis, yo creo que la historia ya lo ha juzgado y es usted una vida digna de conocer y trascender en el tiempo. Y bueno, aquí tenemos un libro, por lo menos un esbozo para iniciar a conocer esta vida. Gracias. Muchas gracias, César, y felicidades por este logro. Por último, nos acompaña en esta tarde el homenajeado don Luis Santos de la Garza, quien ha hecho un esfuerzo por estar presente en este evento. Cedo el micrófono a don Luis, quien nos dirigirá unas palabras. Es obvio que estoy muy agradecido, pero además encuentro útil para un futuro inmediato algunas de las cosas en que participé y tuve éxito. Para no quitar mucho tiempo, me refiero sobre todo a la reforma vía una denuncia presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le quitó al gobierno el control de los procesos electorales. Basta con recordar que todos los órganos electorales en lo federal y en lo estado, hasta ese entonces, debía estar presidida por el secretario de Gobernación en lo federal o los secretarios en cada estado. Y hay una disposición vergonzosa que se mantuvo. Esos órganos, en lo federal y en lo estatal, debían ser presididos respectivamente por el secretario de Gobernación o el secretario de Gobierno de cada estado. Y en su ausencia no había capacidad de tomar ninguna decisión. Era oprobioso, era una esclavitud. En el fondo hubo muchas, al ganarse aquel asunto, a nosotros los que presentamos la denuncia, 3 personas, llegaron a llamarnos traidores a la patria por haber llevado el asunto a un país, a un organismo internacional del cual Acción Nacional, el gobierno de México había suscrito. Lo que sucede es que cuando suscribió el presidente de la República con conformidad del Senado ese tratado,
ya estaban en las legislaciones, ¿verdad? Esa cerrazón y ese monopolio que el gobierno tenía y que ahora veo en los diarios o escucho como que quieren volver a que ese instrumento sea controlado por el presidente de la República. Así es que mucho ojo con eso. Pero lo importante es que yo me siento muy satisfecho realmente porque era pues muy difícil la tarea y creo que debe recordarse, como ya lo hizo aquí el magistrado, que un ciudadano puede en un momento dado más que el presidente de la República, siempre y cuando se prepare y se arroje, ¿verdad?, a no tolerar lo que suena como una amenaza reciente, ¿verdad?, que se habla del organismo electoral y, ojo, quieren recuperar aquella vergonzosa legislación. Y a mí pues me complace que se haya recordado en esta ocasión, porque pues, es el pago que recibimos los ciudadanos que presentamos la denuncia, es un pago que todavía no están reconociendo. Y eso, a mí en lo particular, mis compañeros también, es una situación como un premio todavía ahora, ya en la vejez, ¿verdad? Recibir este reconocimiento, no me lo imaginaba y lo único que quiero mandar un mensaje de que la decisión de participar en la cosa pública, aún de un solo ciudadano, no debe perderse, ¿verdad? Ni debe doblegarse ante las amenazas que se perciben actualmente. Ojalá que esto se siga difundiendo y existe un organismo de defensa ciudadana que puede obstaculizar e impedir que se vuelvan a esa situación de abuso. No digo más, me siento muy contento que a esta edad, más de un siglo, se recompense a los que de alguna manera hemos luchado por el país, ¿verdad? Teniendo, estoy seguro, éxito como el que acabo de mencionar y que se ha recordado ahorita con el magistrado, ¿verdad? Y eso es un estímulo para las nuevas generaciones. Y muchas gracias por haber organizado este evento y lo certero que fue el invitar como oradores a los que han participado. Eso para mí es un premio. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, don Luis, por su valioso mensaje. Y a nombre del Centro Eugenio Garzazada, le damos las gracias por la generosidad de haber donado su archivo personal a nuestra institución y permitirnos dar a conocer su legado.
De forma especial, agradecemos a la familia Santos de la Garza, al despacho Santos Elizondo, al consejo de nuestra institución y a cada uno de los miembros del equipo del Centro Eugenio Garzazada, quienes han participado en la realización y presentación de esta obra. Mención especial para el presidente vitalicio del Centro Eugenio Garzazada, don David Garzalagüera, quien tuvo la idea y dio el respaldo para realizar este libro. De esta forma, damos por concluida esta especial ceremonia. Muchas gracias a quienes nos acompañaron de manera presencial y virtual, y felicidades nuevamente a todos y todas las que han hecho posible este libro. Les recordamos que pueden conseguir su libro autografiado en el stand de venta con mis compañeras afuera de este salón, o comprarlo directamente en la tienda de la Casa de Liderazgo Humanista o la tienda en línea. Bienvenidos a lacasa.mx. Que tengan una linda tarde. Hasta luego.